Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Prepson. El día de hoy vamos a continuar en el ejercicio número 2 de la página 134 de su libro. Pero antes de iniciar, los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más contenido. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Nos menciona que en el triángulo MNR de la figura nos pide calcular la longitud del lado y medida de los ángulos faltantes. Entonces, vemos en la figura que tenemos. Tenemos el lado M igual a 4, el lado N igual a 12 y lo que nos falta encontrar es el otro lado R y los dos ángulos M y R. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Como tenemos dos lados y nos falta conocer el otro restante, entonces vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces, para el lado R vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces aquí identificamos que N viene siendo nuestra hipotenusa y R y M son los catetos. Entonces el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, en este caso N al cuadrado, va a ser igual a los otros dos catetos al cuadrado, es decir, R al cuadrado más M al cuadrado. Y sustituimos. N es igual a 12, entonces sería 12 al cuadrado igual a R al cuadrado más M, y M es 4 al cuadrado. Entonces 12 al cuadrado es 144 igual a R al cuadrado más 4 al cuadrado, 16. Y vamos aquí a este 16, pasarlo al otro lado de la igualdad, nos va a quedar 144 menos 16 y esto va a ser igual a R al cuadrado. Y nos va a quedar esta resta 128 igual a R al cuadrado. Entonces, despejando, R va a ser igual a la raíz de 128. Y esto aproximadamente es igual a 11.31. Entonces, el lado R es 11.31. Ahora nos faltaría el ángulo M y el ángulo R. Entonces, primero, para el ángulo M. Entonces, para el ángulo de M, nosotros vamos a usar, que tenemos aquí, primero, el ángulo M, este ángulo M. Podemos usar la función seno. Entonces, vamos a usar la función seno del ángulo de M. Y como recordemos, la función seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto a este ángulo M? El cateto opuesto vendría siendo este de acá, M igual a 4, entonces 4. Entre la hipotenusa tenemos que es 12, entonces sería 4 entre 12. ¿Y eso a qué es igual? Podemos simplificar, aquí divido entre 4 y divido entre 4. Y nos quedaría 1 entre 3, igual a 1/3. Entonces vamos a tener que el seno del ángulo M es igual a 1/3. Entonces, para encontrar este ángulo M, ¿cómo lo vamos a encontrar? Va a ser M igual a el seno inverso de esta cantidad de 1/3. Y el seno inverso de 1/3 nos da igual a 19 grados 28. Primero en decimales. En decimales nos da igual a 19 grados 47.47 grados. Y si quisiéramos pasarlo a grados con minutos, entonces volvemos a ver que era 0.47 por 60. Y eso va a ser igual a 28.2. Entonces tomamos la parte entera de acá. Entonces M es igual a 19 grados con 28 minutos. Entonces sería 19 grados 28 minutos. Ahora el ángulo R. Para el ángulo R, ahora nosotros podemos usar la función coseno. Entonces el coseno de R, ahora vamos a fijarnos en este ángulo de acá, el ángulo R. El coseno de R es igual a el cateto opuesto, el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces vamos a ver aquí, fijándonos en este ángulo, cuál es el cateto adyacente. Vendría siendo este M igual a 4, entre la hipotenusa que es
12. 4 entre 12. Entonces, aquí habíamos hecho este 4 entre 12, ya sabemos que es 1/3. Entonces, ahora vamos a tener que el coseno de R es igual a 1/3. Y ahora sí, despejando, entonces R va a ser igual a el ángulo R igual al coseno inverso de 1/3. Y al efectuar el coseno inverso de 1/3, vamos a tener que es 70.53 grados. ¿Sí? Entonces va a ser 70.53 grados. Y hasta ahí quedaría. Ahora vamos con el 3. Entonces igual ahora nos pide a nosotros dibujar un triángulo rectángulo GHI y nos pide escribir los datos dados aquí en el problema y calcular las medidas que nos falten. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que el lado G es igual a 18 y el ángulo G es igual a 26. Entonces nos pide calcular el lado I, el lado H y el ángulo H. Entonces, primero vamos a dibujar nuestro triángulo. ¿Okay? Entonces aquí vamos a poner nuestro triángulo rectángulo. ¿Okay? Entonces aquí vamos a nombrar G, H, I. ¿Okay? Aquí, por aquí nos estaba diciendo que lo nombramos como GHI. Y vamos a ir ubicando. Aquí si este ángulo lo llamé G, entonces este lado debe llamarse G. A este vértice le llamé H, entonces este debe ser H. A este le llamé I, entonces acá debe ser I. Aquí es el ángulo de 90 grados. Entonces vamos a ubicar. Nos da que el lado G, es decir, este de acá, es igual a 18. Y además nos da que este ángulo de acá, el ángulo G, es 26 grados. Entonces vamos a encontrar lo que nos falta. Entonces, primero para el ángulo H, este de acá, vamos a encontrar este ángulo de acá. Entonces, ese cómo lo podemos calcular. Entonces, el ángulo H, recordemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre es igual a 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo sumo el ángulo G más el ángulo I más el ángulo H, eso debe ser igual a 180 grados. Entonces el ángulo G ya sabemos que es 26 grados, más el ángulo I de acá, que es 90 grados, más el ángulo H, y eso debe ser igual a 180 grados. Entonces sumamos 26 grados más 90 grados, nos va a dar 116 grados, más el ángulo H, eso va a ser igual a 180 grados. Y de aquí despejamos este 116 grados, lo pasamos hacia el otro lado de la igualdad y vamos a tener que el ángulo H es igual a 180 grados menos 116 grados. Y eso va a ser igual a 64 grados. Entonces aquí el ángulo H es igual a 64 grados. Ahora vamos a calcular el lado I. Para el lado I, nosotros podemos usar la función seno del ángulo G, y eso es igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Okay? Entonces siempre vamos a buscar una función trigonométrica que nos asocie el lado que sí conocemos con el lado que queremos encontrar. Aquí en este caso el lado que queremos encontrar I viene siendo nuestra hipotenusa. Y el lado que conocemos, G igual a 18, es el cateto opuesto al ángulo G. Entonces, por eso es que estamos usando la función seno. ¿Ok? Entonces, seno del ángulo G. ¿Y cuánto vale el ángulo G? Es 26 grados. Igual a el cateto opuesto. El cateto opuesto, tomando en cuenta este ángulo de acá, vendría siendo G igual a 18. Entonces, 18. Entre la hipotenusa está representado por I, entonces sería entre I.
Entonces aquí vamos a despejar. Aquí este y está dividiendo, entonces va a pasar multiplicando hacia el otro lado de la igualdad. Nos va a quedar y por seno de 26 grados igual a 18. Entonces y va a ser igual a este seno de 26 grados, está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad. Nos va a quedar seno de 26 grados. Entonces y va a ser igual a 18 entre el seno de 26 grados. Y eso nos va a dar 41.06. Ese va a ser la medida de el lado y. Entonces va a ser 41.06. Luego tenemos por último el lado H. El lado H nosotros lo vamos a calcular con qué función. Entonces el lado H que está representando el lado H conforme al ángulo G es el ángulo adyacente. ¿Y qué dato tenemos? El G igual a 18, que es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué función nos relaciona cateto opuesto con cateto adyacente? Es la función tangente. Entonces, tangente de G es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, la tangente del ángulo G, ¿y cuánto es el ángulo G? Es 26 grados. Va a ser igual a el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo G? Es 18. Entre el cateto adyacente, que es el lado H. Entonces, aquí vamos a este H que está dividiendo, va a pasar multiplicando hacia el otro lado de la igualdad y vamos a tener H por la tangente de 26 grados igual a 18. Aquí para despejar a H, este tangente de 26 grados se está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad. Entonces va a ser H, va a ser igual a 18 entre la tangente de 26 grados. Y al efectuar eso nos va a quedar que es igual a 36.9. Entonces el lado H vendría siendo igual a 36.9. ¿Sí? Entonces hasta aquí terminaríamos el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden darle like y compartir si les gustó. Muchas gracias.